Resumen del Devstream 182. El Dev 182 del pasado viernes 25 estuvo centrado en Warframe 1999 y la nueva facción infestada, la Techroot. Anuncian que Shaku Prime se lanzará el 13 de noviembre, junto a la melee Quasus Prime y el rifle Entrati Trumna Prime, además de los dos accesorios del Prime Access, Sindana Artifacts y el traje Necra Prime de operador o viajero. Por lo tanto, se van al baúl las reliquias de Baruch Prime, Cobran Crane Prime y Afuris Prime. Respecto a Warframe 1999, confirman que viene este diciembre. Como requisitos previos se debe tener completada la aventura de Devoradores de Lotus, es decir, que pide antes Susurros en las Paredes y la Nueva Guerra, con su Raljak, Necramech y AMP. Warframe 1999, como ya se sabía desde la TennoCon, tendrá un nuevo mundo, Holvania, con sus sindicatos, los Hex, las facciones enemigas Techroot y Skaldra, el nuevo Warframe Site 9 y los 6 proto-Warframes con sus diseños de la serie Géminis. Esa actualización viene con nuevas misiones, como por ejemplo la nueva Captura sin fin, en donde deberemos tumbar repetidamente a un enemigo infestado, el cual, una vez derrotado, evolucionará, cambiando sus características de escalado y habilidades cada vez que sea capturado y así complicar poco a poco la misión de captura iterada. Como se vio en la TennoCon, Holvania no es un mundo abierto, también lo hemos podido ver en la demo jugable, y como ya se comentó tiene un sistema de estaciones cambiantes, invierno, primavera, verano y otoño. Según esas fases establecerá un calendario de jugabilidad similar al circuito de Duiri, por lo que cada semana Warframe 1999 cambiará de estación, lo que implicará el cambio de jugabilidad y más variedad en el mapa. En este Devstream 182 han enseñado algunos diseños de la nueva facción enemiga, la Techroot, informando que se reservan para el Dev 183 de noviembre dar detalles de la facción Skaldra, que ya hemos visto anteriormente y en la demo. El Tecnocito Coda también se introduce con Warframe 1999 y es parte de la facción Techroot. El Tecnocito Coda viene a ser los liches infestados, pero con un sistema muy diferente al de los liches de Cuba y las hermanas de Parvos. Este sistema consta de varias fases. Siempre que no tengas un Tecnocito Coda o Coda activo, los enemigos infestados del modo 1999 Techroot dropearán un objeto que deberá insertarse en una PC infectada que hay por el mapa y ejecutar el comando technositecoda.exe. Completando un hackeo se ejecutará y solo quedará terminar la misión extrayendo. Luego, en la interfaz se mostrará un Coda rival, de entre los 5 del grupo, y alguno de sus detalles de personalización o recompensa. El Coda activo robará recursos al final de las misiones normales. Al contrario de los Lich y hermanas, no se mostrará información de ningún arma infestada, pues estas se consiguen con unos nuevos tokens que recibirás después de derrotar al Coda. Con el Coda activo, en cualquier misión de 1999 te puedes enfrentar a un miembro aleatorio del grupo, de los Tecnocitos Coda. Cuando esté lo suficientemente herido, será vulnerable a la Parzam, que se debe equipar con mods antivirus especiales, que se conseguirán en ciertas misiones de contrato de 1999. Tras eliminar varios Codas en las misiones, la barra umbral de antivirus llegará al 0%, momento en el que tu adversario Coda creado huirá al sistema origen. En el modo Raljak aparecerá un nuevo nodo en Próxima Tierra, la confrontación de Tecnocitos Coda. Tras derrotar al Coda en party o solo, se podrá elegir entre convertirlo en un esclavo o eliminarlo, y así conseguir los nuevos tokens para comprar las nuevas armas infestadas, además de un estético o decoración asegurados. El vendedor de armas irá rotando cada 4 días los porcentajes y tipos de estado de estas, como con el sistema de armas Meletenet, de Ergoglast y las holollaves. Las nuevas armas infestadas serán 13. De primarias tendremos la Gema, la Sporotrix y la Synapse. De secundarias la Catabolist, la Pox y la Tisis. De cuerpo a cuerpo la Cautasis, la Girudo, la Maer y el Glaive Pacifist. Próximamente anunciarán 3 nuevas armas exclusivas de los Tecnocito Coda. Con Warframe 1999 habrá rework a Nyx y a Trinity. Nyx se explicará en el próximo Dev de noviembre. Respecto a Trinity, nueva pasiva por la que la salud de los aliados en rango de afinidad aumentarán acorde a la energía máxima con mods que se tenga. La primera, Fuente de Vida, tiene más duración base, se puede lanzar en movimiento y sobre 3 enemigos, antes solo 1. Además, si un aliado sufre daño mortal dentro del rango de la habilidad, este no muere, consumiéndose toda la duración de la habilidad y atribuyendo un cooldown o cuenta atrás del efecto de inmortalidad de la habilidad solo sobre el jugador salvado. Algo al estilo del aumento del 3 de Oberon, renovación del Fénix. La segunda, Vampiro de Energía, también se puede lanzar en movimiento. Se mantienen los pulsos de energía rápidos con builds de duración negativa, pero con duración positiva se obtendrá pulsos de energía adicionales, favoreciendo las configuraciones de duración positiva. Su aumento, Sanguijuela Vampírica, recibe buffos. La tercera, Enlace, tiene más duración. Se puede lanzar en movimiento y se puede recastear. Ahora la cantidad de enlaces aumentará según fuerza de habilidad. La cuarta, Bendición, tiene más duración base y la reducción de daño que ofrece también a escudos y sobre escudos se mantiene y no desaparece si es recasteada.
Su aumento de bendición del campeón recibe bufos. Han enseñado un poco de la nueva facción infestada, la Techroot, con algunos nuevos enemigos como el Babao, Braquilista y Udululi o algo así, pero también viejos enemigos como el Corredor Explosivo y los Ancianos, con ataques muy telegrafiados para que den opción a esquivarlos. Presentan un nuevo minijuego que habrá en una máquina arcade de Holvania, Caliber Chicks, con sus protagonistas Lilian y Gillian, y con tablas de clasificación para competitivos. A mí me parece que va a ser un tipo Metal Slug. Dicen que implementarán más arcades en algún momento después de Warframe 1999. Han mostrado 2 transformaciones adicionales de los diseños de la serie Geminis, de Letty, Trinity y de Amir, Bot. Cada uno de los 6 diseños Geminis incluye su propio conjunto de diálogos, disponibles para usar durante cualquier misión. Además, enseñan más fashion de operador y accesorios faciales de Tenogen, y un elenco de diseños de Moto o Atomic Cycle. Por aquí Ira y hasta la próxima.